cosa básica, el amor, en el lugar de la acción. Estas cintas son reales. Desde pequeño tuve afición por el cine, por los cines, los lugares donde se exhibían películas. Nací, crecí en Ponce, iba caminando a los cines del pueblo y luego empecé a verlos desaparecer, y hace como 10 años, bueno, ya hace como 12 años, me interesé en catalogar esas estructuras que estaban abandonadas o destinadas a otros usos, y aquellas que fueron destruidas, averiguar su historia. Tengo que decirte que en mi año de juventud, yo vivo en el casco urbano, la juventud íbamos mucho al cine. Y vimos los estrenos de Star Wars, de King Kong, todas esas películas que en un momento dado en los 70, 80, 90, principios 90, pues tuvieron muchísima arraigo en la población puertorriqueña y del mundo. Lo veíamos aquí en el Teatro Hollywood. Además de entretenimiento, fue el arte más influyente. Un mundo capaz de predominar en la comunicación, pero también en las acciones, emociones y decisiones de un ser humano. El apoyo pedagógico, desde su invención, dominaba comunidades, culturas y hasta una sociedad. Se llamaba cine. El cine había comenzado en diciembre del año 1895 por los hermanos Lumière en París, aunque desde años anteriores se estaba trabajando la idea de proyectar en una pantalla imágenes en movimiento de diferentes maneras. En Puerto Rico, el cine llegó el 9 de mayo de 1897, un año después. Al principio, todavía la isla dependía de España, la economía era a base de agricultura y no existía electricidad en los hogares. Contó Hernández Mayoral que esa noche de 1897, el periódico La Correspondencia anunció que en el Teatro Municipal o Teatro Tapia hoy día, un cinematógrafo llamado Luis Pío iba a presentar algo interesante. Se trataba de algo que, explicó Hernández Mayoral, leía a sí mismo en el periódico. Un aparato de óptica que presenta ante el espectador vistas de tamaño natural, con colores y movimientos, representando escenas de la vida real como bailes, incendios, paseos, reuniones, naufragios, guerras, edificios, calles, ciudades, etc. Ya cuando mi padre deja la gobernación en el 92, ya han cerrado muchos de estos cines. Sé que en esos ciclos de campaña, yo lo acompañé bastante, yo empecé a ver esa transformación ocurrir. Y hace como 12 años me dio por empezar a estudiar el tema para ubicar los cines, cuándo se construyeron, cuál era la historia detrás de ellos, realmente con miras a motivar a la preservación de estos edificios. Yo entendí que si se podían observar en conjunto y se conocía su historia, pues más bien los municipios iban a tener interés en preservar estas estructuras. Está sucediendo, no porque yo haya escrito este libro, empezó antes de que yo lo escribiera, pero yo creo que el libro debe impulsar un poco más el que los municipios rescaten esas estructuras. El cine es difícil de describir, pero el cine es el lugar donde todos compartimos una experiencia, es colectivo, una experiencia colectiva donde todo el mundo disfruta juntos, aunque no se conozcan. Es algo que no puedes replicar en tu casa. Y por lo tanto, creo que los cines seguirán. Y estos cines de los pueblos tenían otro significado porque eran cines más bien de un barrio. No es como ahora, que son en centros comerciales y tienen otro tipo de características. Estos eran los cines. Todo el mundo tenía su cine. Eso ya no es tanto así. Los primeros edificios de cine comienzan en el 1909 en Puerto Rico. Eso es más o menos para cuando está pasando en gran parte del mundo, que es que se entiende ya que esto va a ser permanente. Ya hay una industria del cine, o sea que se están produciendo películas con regularidad, porque antes las cambiaban diariamente. Y
y por lo tanto se puede tener un edificio de cine. Piénsalo de esta manera: si tú tienes una carpa, la carpa tú la mueves. Así que si tienes una película, pues la exhibes en San Juan, la exhibes en Bayamón, la exhibes en Cataño, te vas moviendo el cine. Luego, cuando hay mucha producción, pues, y se comienzan las casas de alquiler, o sea que no tienes que comprarlas, pues ya te puedes quedar en un sitio fijo, y ahí que empiezan los edificios. Lo que yo me refiero como viejo cine, pero que es un cine viejo para mí, es una estructura de una sola sala ubicada en los cascos urbanos o en un barrio, pero más bien es en un, vamos a decir, en un entorno urbano. Porque digo, una sola sala, no como lo que estamos acostumbrados ahora. Y eso se fueron desarrollando empezando en el 9, pero en la década del 10, que ya para finales de esa década había 90 cines, ya en la del 20 sobrepasa los 100, y eso más o menos se nivela como en 150 cines. Para principios de los 50 llegó a haber 186 en prácticamente todos los pueblos de Puerto Rico. Esto es importante porque ahora tú puedes contar como 260 salas de cine, pero están ubicadas en pocos lugares, no están ubicadas en todos los pueblos. En un centro comercial puede haber 14 salas, ¿verdad? Puede haber 20 salas. Pero antes estaban pues regadas por la ciudad, por lo tanto se nutrían de los vecinos. Aquí había varios cines que todavía pueden ver la estructura. En el viejo San Juan, los vecinos eran los principales clientes que con regularidad iban. Uno podía identificar personas que uno veía regularmente en esos cines. Eso ahora no sucede. Así es que había más un sentido, ese sentido de una experiencia colectiva. Yo creo que era más profunda entonces, porque éramos los vecinos del pueblo que estábamos ahí metidos, teniendo la misma experiencia. Hay que entender también cómo está divididas las exhibiciones. Si te digo que había 150 cines promedio, una vez se sube, vamos a decir, de los 30 a los 60 y pico, 150 salas promedio, como 125 eran de películas ya viejas. El otro 25 era o de estreno, los pocos, o los que dan la película justo después que sale de la sala de estreno. Esto es importante para después entender por qué desaparecen tan rápido. Ahora los cines son básicamente de estreno. Todas las salas son de estreno, porque el modelo es que tú vas a un lugar donde hay más de 10 salas y escoges qué ver. Antes no era así. Antes, pues, en este cine están dando tal cosa, en aquel otro cine están dando tal otra cosa, y en los demás están dando las películas ya viejas que no tienes dónde verlas porque no había televisión. Luego, en los años 40, ya existían casi 130 cines en Puerto Rico. Los próximos 10 años, en 1950, los 50 cambiaron todo por la llegada de los autocines, pero principalmente por la llegada de la televisión. A partir de 1954 es que empieza a llegar la televisión a Puerto Rico, las primeras canales. También empieza a divulgarse lo que es el aparato, blanco y negro, por lo tanto, según van pasando los años, se va volviendo más factible de que el público lo pueda adquirir. Y eso es lo que va haciendo que un fenómeno que pasó en todos los pueblos y Cuamo no estuvo ajeno a eso, que la gente empezó a dejar de ir a estos cines urbanos y por lo tanto se quedaron exclusivamente para películas. Así que una serie de empresarios locales cuameños, luego que las familias Redondo fallecen, otros comerciales tuvieron la oportunidad de tenerlo hasta el 1999, época en donde sufrió un percance que conlleva a que fuese cerrado. Así que vendría siendo como la detención de esa era del cine antiguo en el área de Cuamo, que tuvo un periodo de casi 10 años que tuvo ese solar sin uso. En 1952 llegó a Puerto Rico la idea estadounidense de plasmar en algún lugar
una pantalla con altura lo suficiente para que las personas vieran las películas desde los autos. Igualmente, se crearon cines al aire libre. Ya la televisión era a color. Consecuentemente, se introdujo por igual el concepto de las multisalas, que consistía en tener más de un cine o teatro en el mismo lugar. Uno de los más exitosos fue Plaza Theaters, en Plaza Las Américas, San Juan. ¿Por qué es complicado y por qué ha sido tan difícil para los otros pueblos poder mantener un cine operando en tiempos modernos versus Caribbean Cinema, que ya tiene salas cerca, como en el caso de nosotros, Santa Isabel? Y es que las casas cinematográficas te exigen, si es estreno, un mínimo de 3 semanas, ¿verdad? El precio de la película no es ningún problema. El problema estriba en la cláusula que tiene que estar 3 semanas y que en esa sala no puede haber otra película. Si vas a hacer más secciones, tiene que ser de la misma película. Nosotros pensábamos en un principio, pues ponemos una película de estreno de 7 a 9 y otra de 9 a 11. Pero las casas cinematográficas no te lo permiten. Entonces ahí estrangula un poco la operación del cine, porque limita sus ingresos económicos y su oferta. Si es una película extraordinaria, pues tiene 1 semana, 2 semanas extraordinarias de taquilla y la última semana cae. Si la semana es regular, tiene 1 semana buena de taquilla y las otras 2 caen. Y si la película salió floja, pues adiós que reparta suerte. En 1969 emergió Caribbean Cinemas. La primera sala de Caribbean Cinemas se llamó Regency y estaba ubicada en Santurce. Tenía capacidad para casi 800 personas. Una sala única. Fue uno de los últimos cines viejos antes de que se convirtiera en la cadena. Caribbean Cinemas se quedó solo. En aquel entonces existían alrededor de 250 cines independientes y hoy día existe la misma cantidad de salas, pero todas de Caribbean Cinemas. Yo creo que hay que estar consciente que esto en última instancia tiene que tener sentido económico. Es prácticamente imposible que subvencionen estas salas de cine. ¿Cómo se hacen viables? Yo creo que quien las puede hacer viables son los municipios, porque una sala de cine sola, no deja tantísimo ingreso. Por eso los Caribbean Cinemas pues salen bien, porque tienen 200. Una sola sala, un municipio la puede operar, porque el municipio lo único que necesita es que la sala gane dinero, no tiene los gastos que tiene una familia, y por lo tanto yo creo que ellos son la clave para esto. Hoy día la ventaja de los cines independientes es que, como las películas son digitales, hay una cantidad ilimitada de copias. Antes era más difícil para ellos competir, porque cuando eran en celuloide, para Puerto Rico, pues vamos a decir, llegaban 3 o 4 copias a Caribbean Cinemas. Para un cine independiente dar un estreno era imposible. Ahora todos pueden dar estrenos. Los que hay, que podríamos llamar independientes, son mayormente municipales. Está el de Cuamo. Cuando yo gano la alcaldía, comenzamos el proyecto de revitalización de los cascos urbanos con la gobernadora Calderón. Soterramos líneas eléctricas, arreglamos la alcaldía, el museo, el cuartel de la policía, la plaza. Y ese edificio cerrado nos seguía mirando en un deterioro avanzado. Con la misma gobernadora Calderón se adquiere el mismo, pasa al municipio, y el municipio entonces gestiona unos $2 millones, se rehabilita y se pone en funcionamiento nuevamente en el 2012. Es el epicentro del casco urbano, es un edificio histórico que llama la atención, que ha servido de gran propulsor del flujo de personas, de que haya vida en el área urbana y de que además tenga un ofrecimiento mucho más económico que Caribbean Cinema, con sus limitaciones, que tiene una sola sala.
Los 2 centros comerciales que están en Santa Isabel es parte de la desplanificación descontrolada que tiene el país. Esos proyectos se establecen ahí a beneficio del desarrollador y no de la idiosincrasia de los pueblos que están alrededor de ellos. Si tú vas al casco urbano de Santa Isabel, está muerto. Allí no hay nada. Porque el Estado permitió que en beneficio del desarrollador se desarrollaran, valga la redundancia, unos espacios comerciales que ahora generan tapón, la autopista intransitable, la salida a ambos pueblos es casi imposible en las horas picos, creando unos problemas de movilidad extraordinarios. Y tú preguntas, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasa? Y entonces rápido vienen los que levantan las banderas del libre comercio, del desarrollo, etc. Y sí, nos impacta de una manera dramática, nos impacta económicamente y nos impacta socialmente porque la gente va, se estaciona en un parking allí del shopping, entra al cine, sale, se van y no hay vida de pueblo. No se da esa dinámica de interacción y le da vida a lo que fue en las áreas urbanas de nuestros pueblos, como contrario a lo que pasa en Europa, lo que pasa en las grandes ciudades en Estados Unidos, donde se desarrolla dentro de la misma ciudad y se busca que las mismas se crezcan a través de este tipo de negocios. Y nos impactan, nos pegan duros, y sí, nos tienen 9 salas. Yo tengo una, o sea que yo de las 9 estrenos, pues yo puedo tener uno. Claro, aquí está un precio mucho más económico, también el combo está a un precio más económico, pero con todo eso es algo complicado, pero nada, ahora con la expansión esperamos competir un poquito más y seguir luchando para que nuestras áreas urbanas fueran. Yo me reuní con Robert Caraday, presidente de Caribbean Cinema, varias veces, 3 veces. De hecho, él vino a Coamo, una persona muy agradable y muy gentil, y hablamos sobre eso. Pues ya él tenía el desarrollo aprobado y yo no podía, en ese sentido yo no lo puedo culpar a él. Yo culpo a la Junta de Planificación, a los que se supone que ordenen el país para que crezcamos en orden, pero que a pesar de que debe ser así, hemos crecido en desorden. Pero él no tiene la culpa, él es proponente. Es el Estado el que regula. En esa dirección, pues sí, nos pega duro, contestando otra vez tu pregunta, y nos limita el crecimiento económico, pero es parte del ejercicio que hay que batallar en este país. Permanecen algunas salas viejas en pueblos como Corozal, San Rafael, Coamo, Teatro Hollywood, Viejo San Juan, Cinema Bar, Jayuya, Sala 5D, Cabo Rojo, Teatro Excelsior y Vega Baja. Algunos autocines quedan en Arecibo, Santana, Caguas, Cervecería Folk, en Cimolo San Juan y en Naguabo, La Finca, para un total de como 10 entre ambos. Los cines independientes son parte de la vida de cada pueblo y provoca la reunión y socialización de muchas personas. Puerto Rico ha recorrido una gran trayectoria y ha evolucionado a lo que hoy en día se televisa en pantallas tanto pequeñas como grandes. En esas pantallas se reflejan problemáticas que se convierten en historia y definen a un pueblo. El cine refleja historia, el cine es historia.